un gusto saludarlos. Me llamo David Alejandro Costa. Soy yaracuyano, nací en San Felipe, estado Yaracuy. Me vine a Bogotá en el 2020. En Venezuela era comerciante. En su momento, toda la vida siempre fui comerciante. Tenía mis estudios, obviamente, de bachiller, y como muy joven me vincularon a las empresas de la familia. Obviamente todo era como compartido. Hubo un paréntesis en el que sí tendría como 11 años, 10 años más o menos, y mi papá me lleva a correr kartings. Y aparto un poco eso de trabajar y eso de vincularme a los negocios de la familia, y me centro más en lo que era mi deporte, era lo que más me gustaba. Entonces estudiaba, compartía tiempos de preparaciones físicas, porque un piloto de automovilismo conlleva mucha preparación física. Entonces combinaba lo que era estudios con el deporte, y llegué a ser representante de Venezuela en 3 campeonatos mundiales de automovilismo. Corrí en Europa, corrí fórmula, corrí karting, y eso lo hice como hasta los 16, 17 años. En su momento también dejé cuando ya parto un poco la parte de automovilismo, me vuelvo a centrar en lo que es otra vez en los negocios de la empresa, y me vuelven otra vez a meter a trabajar. Y compartía, luego de haber estudiado en la Universidad de Carabobo, compartía algo de estudio, porque mi familia siempre me dijo: ok, trabajas con nosotros, pero sigue la preparación académica. Entonces me metieron en el CUAN a estudiar contaduría, y llegó un momento en que por allá en el 2015 dejé de estudiar. Llegué como al 4º, 5º semestre, ya a punto de graduarme de técnico. Dejé de estudiar porque la situación económica del país yo la veía ya como muy asfixiante, no me gustaba, y preferí 10.000 veces experimentar por fuera del país. Entonces yo mismo agarré lo poco que tenía de ahorros, lo que tenía de dinero, yo mismo ahorraba de todo lo que había podido trabajar. Hice una vaquita y me fui del país, me fui a Panamá. Allí viví 6 meses de turismo, pero trabajando. Trabajé con unos amigos que tenían un equipo de karting, y al tiempo ya de los 6 meses que se me terminaba el tiempo, me regresé otra vez a Venezuela, y nuevamente a los negocios de la familia. Ya ahí, ya encaminado a lo que era el momento en que me tocaba a mí ya gerenciar, puesto de que mi familia, obviamente, por condiciones de país, ya éramos muy pocos los que habíamos en Venezuela. Entonces ya los que iban quedando, unos iban saliendo, unos están hoy en día en México, otros están en Chile, otros están en Estados Unidos. Entonces hay una migración bastante pronunciada en lo que es mi familia, y por ende todos estamos bastante dispersos. Y ahí, de mi regreso de Panamá, sí era más que todo enfocarme a lo que ya sabíamos, a lo que me habían preparado durante tantos años. Pues en su momento recuerdo mucho que mi papá no estuvo muy de acuerdo en que me fuera, mas sin embargo respetó mi decisión, obviamente más porque estaba abandonando los estudios. Y sabíamos que había pasado mucho tiempo prolongado en el que yo no era muy amante de los estudios, en el caso de que siempre estuve pendiente primero del automovilismo, del karting, y después nuevamente de los negocios familiares. Entonces siempre hubo como ese roce con los estudios, y mi papá, más que todo en ese momento que yo tomo la decisión de irme a Panamá, él se pone un poco celoso, digamos así, es por el tema de los estudios. Mi mamá siempre me apoyó, mi tío también me apoyó muchísimo en su momento para irme. Y yo digo que eso fue una experiencia que a mí me ayudó a cambiar mucho la manera de pensar, la manera de actuar, la manera de tomar decisiones. No es lo mismo un joven de 16, 17, 18 años a la manera en la que piensa a la que piensa un joven de 20 años en el momento en que se ve que tiene que emigrar, y en lo que le toca al venezolano migrar, cuando le toca vivir esa experiencia de migrante, de llegar a otro país solo, de saber que no tienes familia, de saber que no tienes a nadie que te ayude, que eres tú contra ese país, contra esa cultura, adaptarte a las culturas, adaptarte a las personas. Entonces
Es bastante complejo, pero digamos que todos tenemos la sapiencia y la resiliencia de saber adaptarnos a los entornos en los que nos enfrentamos cada día. Yo emigro a Colombia en el 2020, entonces hay un paréntesis como de 5 años entre que me voy a Panamá, regreso, trabajo en Venezuela y regreso nuevamente a Colombia. Y es que mi esposa actualmente es colombiana, es de familia colombiana, entonces es venezolana, pero su mamá era colombiana. Entonces obviamente ya uno venía, como en el 2018, paulatinamente, a lo que ya sabíamos que teníamos que hacer. Uno trabajaba en Venezuela, pero sabíamos que en algún momento teníamos que salir. Por ende, cuando nos mudamos a Bogotá, cuando emprendemos ya la migración hacia Bogotá, que sabemos que tenemos que irnos a Bogotá, no, el shock no es tan fuerte. El choque no es tan fuerte porque ya estábamos adaptados, ya sabíamos cómo se movía la cosa acá en Bogotá, ya habíamos venido, ya sabíamos dónde llegar, dónde movernos, cómo adaptarnos a esta jungla de concreto que así le llamo yo a Bogotá. Bogotá es una ciudad sumamente grande, es algo muy extenso. Entonces, cuando llegó a Panamá era septiembre del 2015. No recuerdo la fecha exacta, pero era septiembre de 2015. Y llego en casa de unos amigos, de unos amigos. O sea, un amigo de un amigo fue el que me hizo la palanca para llegar, que me iban a recibir. Y me reciben en Colón, ni siquiera me recibieron en Ciudad de Panamá, me reciben en Colón. Y estando en Colón, cuando llego a Colón me doy cuenta que llego de noche. Obviamente no veía absolutamente nada, pero al día siguiente, cuando veo la ciudad, cuando veo que todo es feo, me doy cuenta de que, oye, o sea, yo vengo de una ciudad de San Felipe, que también es pueblo, para venir a un lugar peor, esto no es lo que se busca, o sea, esto no es lo que se tiene que hacer. Me decían que Ciudad de Panamá estaba muy cerca, que cogiera un bus. Entonces, ahí es donde me voy nuevamente, ahí es donde empiezo a irme a Ciudad de Panamá, veo cómo es Ciudad de Panamá y cuando veo cómo es Ciudad de Panamá digo, aquí sí es donde debo estar. Entonces empiezo nuevamente a buscar dónde mudarme a Ciudad de Panamá, pero todo esto solo, no había contactos, no había amigos, no había nada. O sea, era yo y un periódico que me ayudaba a buscar dónde mudarme y dónde hacer todo. Entonces, obviamente, todo eso es una experiencia que te va ayudando a crecer como persona, que ayudando a crecer como hombre, a tomar decisiones más importantes, a saber dónde vivir. Estando en un centro comercial se me aparecen unos amigos que yo corrí con ellos, un panamericano de karting en Venezuela y otro corrí un mundial con ellos en Italia. Y ellos me reconocieron y enseguida hicimos como la amistad, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va todo? ¿Qué haces aquí en Panamá? La situación está bastante fuerte en Venezuela y bueno, me tocó venirme y ellos me ofrecen a formar parte de un equipo de karting. Con el tiempo, ellos eran de apellido Alessandría. Con el tiempo, obviamente, fuimos hablando esa semana y esa misma semana me llevaron a trabajar a la pista. Entonces, ya una vez que yo entro a trabajar en el equipo de karting, yo sentí como el alivio de andar todos los días en la calle, de puerta a puerta, buscando ventas, de hacer cosas. Y estando ya en el equipo de karting era mi pasión, era lo que más me gustaba. Entonces, me pagaban por hacer lo que más me gustaba. Entonces, era algo más gratificante. Ya con el tiempo, sí, obviamente se me venció el tiempo de estar en Panamá, regularizarme era muy costoso y preferí irme nuevamente a Venezuela. Pero el tiempo de Panamá fue un momento muy duro, que gracias a Dios aparecieron los amigos de Alessandría y me ayudaron. Y sobre todo el director técnico del equipo, el mecánico, el director de mecánicos del equipo, se llamaba Usberto, le decían Toto. Era una persona que me ayudó muchísimo en el tema de cómo aprender ya de mecánica. Cuando yo me vine a Bogotá, que era febrero de 2020, fue un mes más o menos antes de la pandemia. Yo logro ya conseguir la residencia, mudarme, estar allí.
pero al mes cierran toda la ciudad. Obviamente me quedo sin conseguir empleo, me quedo sin conseguir todo. Y yo decía, en algún momento el saco se va a acabar, porque es que es un saco, tú le sacas y le sacas y le sacas y en algún momento se acaba. Entonces no podía darme el lujo de esperar a que eso sucediera, sino que me ofrecieron un empleo de domiciliario en plena pandemia en un restaurante acá mismo en Cedritos. Y digo, bueno, empecemos como domiciliario. Empecemos como domiciliario, hagámosle a esto. Y empiezo como domiciliario primero a hacer domicilios acá mismo en Cedritos sin bicicleta, caminando. Después en el restaurante compraron una bicicleta porque era un restaurante que estaba comenzando. Entonces, después compraron una bicicleta y me quedé haciendo domicilio en bicicleta. Después metieron un domiciliario, a mí me pasaron para cocina. Y ahí en cocina es donde empiezo a aprender cómo se manejaba un restaurante. Cómo se debía hacer todo porcionado, cómo eran las mezclas, cómo eran los estados de costo, cómo se manejaba realmente un restaurante. El chef era muy amigo mío. Pasado un tiempo, hicimos otras cosas, mi esposa y yo. Y Roqueli, que es mi esposa, siempre ha sido una persona de mucho apoyo para mí. Y ella en todo momento me ha apoyado. De hecho, la idea de tener un negocio de comida rápida es de ella. Ella es la que un día me dice, David, pero compremos un carrito de comida rápida y saquémoslo a la calle. Pero estamos en pandemia, no nos van a comprar, saquémoslo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no nos compren? Pues lo guardamos, lo vendemos y lo guardamos. Lo vendemos o lo guardamos, pero es indefinido, o sea, no te va a pasar más allá de que no venda. Ella me convenció y gracias a ese convencimiento que ella me dio en su momento es lo que hoy en día se ha convertido en negocio. Nosotros comenzamos con un carrito en la calle pequeño, de una plancha, un espacio donde eran 2, 3 hamburguesas, una vaporera y la freidora. En ese carrito nosotros, con ese carrito y con ese pequeño capital que no pasaban de 600,000 pesos, es lo que hoy en día se ha convertido Caracas Burger acá en Bogotá. Caracas Burger nace de la idea de mi esposo de un carrito de calle y el nombre se lo doy yo. El nombre de Caracas Burger nace porque la empresa de mi familia se llamaba Mueblería Caracas en Venezuela y fue el negocio familiar de toda la vida de mi abuelo lo fundó. Y luego de 54 años de estar funcionando en San Felipe, Pedregüey, tuvimos que cerrar la mueblería por condiciones políticas del país que ya sabemos. Y mi abuelo fallece como a los 8 meses. 8 meses de haber cerrado la mueblería, la cierro yo porque ya sabíamos a lo que iba. O sea, cuando a mí me dejan las herencias ya sabían a lo que yo iba. Yo sabía a lo que yo iba. Mantener la empresa lo más posible el tiempo abierto para que la transición fuera lenta y que a mi abuelo no le pegara tanto el saber que tenía que cerrar su empresa. Y nosotros cerramos la mueblería en febrero del 2019 y mi abuelo fallece en noviembre del 2019. Mi abuelo llega de un viaje de Estados Unidos y le consiguió un cáncer loco y obviamente fallece. Todo lo que viví en Panamá. Todo lo que viví en Panamá fue lo que hoy ha convertido a David Alejandro Costa en lo que es. Cuando yo me fui a Panamá era un muchacho que rumbeaba, un muchacho de 20 años. Rumbeaba, discoteca, amigos, carros, placer, de todo. Pero el ir a Panamá y regresar, vivir lo que viví en Panamá fue lo que cuando regresé ya tenía la madurez necesaria y correcta para poder enfrentar todo lo que el destino o la vida o el Dios tenía preparado para mí. Esa experiencia de esos 6 meses fueron muy duros. Esa es la experiencia más dura que te lleva a lo bueno. La experiencia más buena, haber conseguido una buena pareja, porque el 50% de probabilidades de éxito en tu vida corresponden a la persona con la que estás al lado, con la que tú compartes tu vida. Tú podrás tener el cerebro más brillante del mundo,
podrás tener una visión muy grande, pero si usted no tiene a la persona ideal a su lado, su polo a tierra que lo ayude a surgir, los planes no van a dar. Lo mejor que me ha podido pasar, conocer a Rokeli, conformar una familia con ella, darme el empuje, ha creído muchísimo en mí, yo he creído muchísimo en ella. Todo lo que tenemos lo hemos construido los dos juntos y es algo que nació de la nada, que nació con un carrito en la calle y todo lo que hemos logrado obtener desde un carrito en la calle, porque uno mira y dice, hey, pero hace 2 años estaba en la calle vendiendo perros en una esquina. 2 años más adelante estás en un local remodelado, con buena cantidad de clientes, con un nombre establecido en Bogotá y una marca que vende. Mira, hay muchas cosas. Quedarse es una decisión fuerte. Asumir de quedarte en Venezuela es una decisión bastante fuerte. Salir de Venezuela también es otra decisión fuerte. Y salir de Venezuela yo digo que tiene varios pasos. La primera, aceptar que tienes que salir. La segunda es empezar a hacer maleta. Cuando tu familia te empieza a ver que estás haciendo maleta, que es que de verdad te vas. La tercera, cuando sales de tu casa, que te vas con tus maletas. Y la cuarta, cuando ya estás en otro país que no es el tuyo. Entonces, quedarte es difícil. Irte de Venezuela también es difícil. Pero todo está en el corazón de cada quien y en la manera de pensar de cada persona. Saber a lo que vas, saber a lo que vienes, tener las metas claras, echarle pichón a la vida y por sobre todas las cosas perseverancia. Perseverancia en todo lo que te propongas en la vida. Insistir, insistir, insistir con la fe en Dios, que todo lo que te propongas con perseverancia y constancia, todo sale. En la calle se comienza, pero no sabes a dónde vas a llegar. Y todo es tener las metas claras. El ejemplo de nosotros, comenzamos en un carrito de calle y mira ya dónde vamos. Hay planes a futuro, sí. Muchas más cosas se tienen a futuro. Pero para eso es la persistencia y la constancia. Seguir trabajando todos los días por los mismos objetivos, por las mismas metas, por los mismos planes que tienes y seguirte esforzando. Si tú comienzas de domiciliario, de taxista, de zapatero, de peluquero, como sea que empieces, lo importante es hacerlo bien, hacer siempre el mejor para que digan, eso es un venezolano de los que vale la pena sacarlo a la voz pública. Esos son los venezolanos buenos que nos dan el renombre de Venezuela. Y eso es lo más importante, dejar el nombre, tu nombre en alto, el nombre de tu familia, el nombre de tu país y siempre con la persistencia y la perseverancia y la constancia. Venezolanos por el mundo, los buenos somos más.